el calendario de vacunas y las principales vacunas que vamos a ver en la edad pediátrica, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero con esta imagen, ¿verdad? Esta imagen pues le dio vuelta al mundo y pues nos va a explicar un poquito acerca de la historia de la vacuna, ¿sí? Las vacunas o las inmunizaciones pues no es un, no son, no es un tratamiento, no es una herramienta médica nueva, ¿verdad? Que hayamos inventado, pues se haya inventado en los últimos años, sino ya desde hace bastante tiempo, a principios de la década de los 1800, ya se hablaba de las primeras vacunas. Y una de las primeras enfermedades que fueron tratadas con las vacunas, pues fue esta enfermedad que contagió a un par de gemelos, ¿verdad? Uno vacunado y el otro no vacunado. Y este par de gemelos, a los dos les dio lo que antes se llamaba una enfermedad que se llamaba viruela, ¿sí? La diferencia es que uno estaba vacunado y el otro no estaba vacunado. Sí, y a partir de estas enfermedades, pues tomó auge este tema porque se vio que las inmunizaciones fueron una herramienta que disminuía la patología y disminuía la mortalidad en aquellos pacientes que eran vacunados. Y entonces, una de las enfermedades que fue erradicada con la vacunación, pues fue la viruela, ¿verdad? La viruela tenía hasta un 80% de mortalidad en aquellos pacientes que le daba esta enfermedad. Entonces vean ustedes la importancia de la vacunación ya incluso desde años atrás, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Eh, actualmente. Ahorita que estábamos hablando de historia, también les voy a compartir en el chat cómo un paciente eh, sin vacunas se puede complicar, ¿verdad? Ustedes van a ver este pacientito que tuvimos en la emergencia de pediatría cuando yo era residente, hizo un choque séptico por varicela. Vean la foto que les mandé al grupo. Una simple varicela, una bebé, una niña de 6 años que no estaba vacunada, ¿verdad? Contra la varicela, le dio varicela y esa varicela se dio o se complicó eh, a un choque séptico, ¿verdad? Pero no voy a dejar mi teléfono porque si no, no me concentro. Entonces, un poquito de la historia, pues este es el doctor Jenner, ¿verdad? Que ustedes miran acá. Él fue el primero o el principal, uno de los principales doctores que influyó en la aparición de las vacunas. Todo surgió porque en la época de él estaba como en auge lo que era la viruela, ¿verdad? Lo que ya habíamos practicado anteriormente. Y él notaba que todos los pacientes que le daba esta enfermedad, pues fallecían. Sin embargo, él notó que los pacientes que les daba viruela, pero trabajaban en el establo ordeñando vacas, por alguna razón extraña, les daba la enfermedad de menor fuerza, o incluso no les daba. Entonces él empezó a estudiar esto, qué tenían los pacientes que trabajaban en el establo, ¿verdad? Que no tenían aquellas pacientes que les daba viruela y que se morían. Entonces él estuvo experimentando y él encontró que las personas que trabajaban en el establo, ¿verdad? Tenían ciertos componentes en su sangre que no tenían las personas que les daba viruela y se morían. Entonces él estuvo estudiando esa sustancia y en algún momento él experimentó con su hijo y a su mismo hijo le inyectó esta sustancia o este suero que tenían las personas que trabajaban en el establo. Y él veía que su hijo no se enfermó como se enfermaron las otras personas. Entonces de ahí surgió la vacuna, ¿verdad?
Vacuna viene de vaca y salió de este experimento que hizo el doctor al inyectar suero de personas enfermas, ¿verdad? Que trabajaban en el establo, lo inyectaba a personas sanas y estas en personas sanas no se enfermaban en la misma intensidad que aquellas personas que no lo tenían, ¿verdad? Entonces de ahí viene la palabra vacuna, ¿verdad? De vaca, porque las personas que trabajaban con vacas eran inmunizadas indirectamente y entonces cuando venía la viruela humana, ¿verdad? Que atacaba a los hombres, pues ya no les daba fuerte como les daba a aquellas personas que no eran inmunizadas con la viruela de la vaca, ¿verdad? Entonces de ahí salió una protección, ¿verdad? Que es lo que se refiere al concepto de inmunidad. ¿Cómo definimos inmunidad? Pues se refiere a la protección que adquiere un individuo contra enfermedades infecciosas, es decir, la capacidad que tiene el organismo para resistir o sobreponerse a una infección. Eso denominamos inmunidad, la protección que tiene un paciente o una persona contra alguna infección, ¿sí? Esta inmunidad puede ser permanente como en el caso del sarampión o como la de la varicela. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene la inmunidad y la protección y nunca le va a dar sarampión y nunca le va a dar varicela. Es por eso la importancia en nuestro tiempo de la vacuna contra la varicela, porque ya sea que usted se vacune o que le dé varicela, ya no le vuelve a dar en toda su vida. Y eso se llama inmunidad. O puede ser inmunidad a corto plazo, como en el caso de la gripe o influenza. La gripe, cuando usted le da gripe, crea una inmunidad relativa. Y es por eso que a usted le da gripe constantemente, ¿verdad? Pero es porque las defensas o la inmunidad que usted adquiere a través del virus de la gripe o de la influenza solo dura cierto tiempo, ¿sí? Entonces la inmunidad puede ser permanente o de corta duración. Y también, según su clasificación, podemos hablar de inmunidad innata o adquirida, que también algunos llaman adaptativa, ¿sí? La innata vamos a ver que es adquirida, como su nombre lo dice, naturalmente, y la adquirida, pues es como ya su nombre lo indica, adquirida artificialmente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inmunidad innata, es importante que recordemos o regresemos a nuestras clases de fisiología, ¿verdad? En los primeros años de nuestra carrera, porque ahí aprendimos que la inmunidad innata es llamada también la inmunidad natural o nativa y es la primera defensa de nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando usted se lastima o cuando usted se lesiona la piel, por ejemplo, la inmunidad innata sale a la defensiva para defenderla a usted de cualquier infección en la piel, cualquier trastorno en la piel, etcétera, ¿sí? ¿Quiénes conforman la primera defensa de nuestro cuerpo? La piel, las mucosas y las secreciones. Con ella, complemento y aquellas células que se encargan de destruir los agentes infecciosos, como son los macrófagos, los neutrófilos y todas las células asesinas que conforman esta primera capa de defensa que tenemos todos, ¿verdad? En el organismo, ¿sí? Entonces, esto es la inmunidad innata, la primera defensa que tenemos en nuestro cuerpo. Luego viene la inmunidad adquirida, la específica o la adaptativa. Los tres nombres son sinónimos, ¿verdad? Dependiendo de la literatura donde ustedes lo escuchen o lo lean, así es el nombre que se le da, pero ambas, las tres, conforman el mismo grupo. ¿Quiénes son estas inmunidades? ¿Quién conforma esta inmunidad adquirida, específica o adaptativa? Pues son todos la formada por los linfocitos B y sus productos, ¿sí? También formada por los anticuerpos y también los linfocitos T, ¿sí? Todos estos tres componentes van a trabajar en forma coordinada e integrada para que usted pues tenga una inmunidad o una defensa ante alguna infección o algún patógeno externo. Entonces la inmunidad innata es la que sale a la defensa ante el primer evento y ya la inmunidad adquirida
cuando la inmunidad innata ya no puede trabajar o ya no es capaz de controlar los agentes infecciosos, entra en la labor o entra en acción la inmunidad adquirida, ¿sí? Generalmente puede adquirirse de forma natural o, como su nombre lo dice, de forma adquirida y a su vez de forma activa o pasiva, ¿sí? Generalmente ya vimos, está conformada por los linfocitos o los linfocitos T, los anticuerpos y toda esta cadena de células de la inmunidad adquirida, ¿sí? Entonces vean esta imagen, me gustó mucho porque resume todo lo que hemos hablado por el momento. Usted se lastima o entra un organismo ajeno a su cuerpo y lo primero que empieza a trabajar es la inmunidad innata, ¿sí? La piel, las secreciones, los fagocitos, los linfocitos NK, el complemento y todas estas células, ¿verdad? De inmunidad innata. Esta inmunidad nos defiende de estos organismos ajenos por unas horas. Luego de eso, los mecanismos se transforman o se activan otra serie de inmunidad, como es la inmunidad adaptativa. Esta va desde ciertas horas hasta varios días después de que el microorganismo entra en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, generalmente la inmunidad adaptativa va a seguir a la inmunidad innata, que no pudo cumplir con su objetivo y ahora pues se activó la siguiente barrera. Entonces aquí tenemos un resumen de lo que hemos hablado sobre el concepto de inmunidad. Vamos a ver que la inmunidad puede ser activa y puede ser pasiva, ¿sí? Generalmente la activa pues es una protección producida por el propio sistema inmunológico y generalmente va a ser permanente. En cambio, la inmunidad pasiva va a ser una protección que vamos a obtener a través de transferencias externas, como anticuerpos humanos o anticuerpos de ciertos animales, como puede pasar muchas veces en las vacunas, ¿sí? Generalmente genera una resistencia rápida sin que se ponga en marcha una respuesta inmunitaria activa. Y una de las características de la inmunidad pasiva es que muchas veces es temporal, a diferencia de la activa que es permanente. Entonces, esta activa puede dividirse en dos subgrupos. Una inmunidad activa natural, que es aquella que adquirimos al padecer una enfermedad. Por ejemplo, a usted le da varicela, usted adquiere una inmunidad activa natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque la adquirió enfermándose. Y una inmunidad activa adquirida, pues es la protección que obtenemos por la administración de inmunobiológicos, ¿sí? Inmunidad pasiva natural es aquella que vamos a obtener con el paso de anticuerpos de la mamá al niño, ¿sí? Generalmente a través de la placenta o en algunas circunstancias a través de la leche materna. Y la inmunidad pasiva adquirida, pues es aquella, es un estado de inmunidad transitoria que la inducimos por la administración de anticuerpos humanos, ya sea específicos o de anticuerpos de origen animal. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la vacuna contra la rabia, ¿verdad? Aquí es donde obtenemos eh, la inmunidad pasiva adquirida. Es importante mencionar que la inmunidad activa, ya sea la natural o adquirida, pues generalmente va a generar una memoria inmunitaria. En cambio, la inmunidad pasiva, ¿sí? No va a generar memoria inmunitaria. Aquí resumimos otra vez el esquema anterior. Tenemos una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. La inmunidad activa pues surge en respuesta a una infección o a una vacunación. La inmunidad activa puede ser natural, es aquella que adquirimos con anticuerpos desarrollados en respuesta a una infección, y la inmunidad artificial es aquella que adquirimos con anticuerpos desarrollados en respuesta a una vacunación. Entonces, si por ejemplo les preguntan qué tipo de inmunidad es la vacuna, es una inmunidad activa artificial, ¿sí?
Luego, en la inmunidad pasiva, pues surge de recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte. Puede ser natural, un ejemplo, lo que transmitimos a través de la placenta y la leche materna, y la inmunidad pasiva artificial van a ser anticuerpos de otra persona o de otra parte. Un ejemplo de esto son las gamma globulinas, ¿sí? O lo que ya habíamos comentado antes, por ejemplo, la vacuna contra la rabia, ¿sí? Ese es un ejemplo también de inmunidad pasiva artificial. Entonces vamos a ver un poquito brevemente cada una de las características. Habíamos hablado de la inmunidad pasiva natural, ¿sí? Esto generalmente, el principal ejemplo es el paso de anticuerpos, o sea, de inmunoglobulinas de la madre al niño, principalmente a través de la placenta. Generalmente vamos a ver que las inmunoglobulinas tienen que cumplir ciertas características para poder traspasarse, ¿verdad? O heredarse, ¿sí? Generalmente la inmunoglobulina G es el único anticuerpo que puede atravesar la placenta, ¿sí? La inmunoglobulina M no puede. Si se recuerdan ustedes, la inmunoglobulina G va a ser un valor o un estado de de defensas, ¿verdad? Ya crónicos, ¿sí? La inmunoglobulina la inmunoglobulina M nos va a decir que la infección está presente, ¿sí? Entonces, la inmunoglobulina G puede traspasarse a través de la placenta. La inmunoglobulina M y IgM no se puede traspasar por la placenta, ¿sí? Es importante también mencionar que hay una inmunoglobulina tipo A que se traspasa a través de la leche materna y generalmente nos sirve para prevenir infecciones en el aparato digestivo del bebé contra infecciones bacterianas o virales. Pero todo este mecanismo es denominado inmunidad pasiva natural. Tenemos la inmunidad adquirida, pasiva adquirida, pues es aquella que se logra mediante la administración de anticuerpos formados en un cuerpo diferente, ¿sí? Generalmente esta puede ser inmediata y transitoria y generalmente tiene una acción curativa. El ejemplo que les comentaba, las inmunoglobulinas o la vacuna contra la rabia. Usted se inyecta la vacuna contra la rabia, no es para prevenir, sino es para curar, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Entre los productos utilizados, ¿verdad? Están las inmunoglobulinas, los anticuerpos de origen animal y los anticuerpos mononucleares. La inmunidad activa natural, pues ya mencionamos anteriormente, es aquella que se adquiere al padecer la enfermedad. Eso es la inmunidad activa natural. Y la inmunidad activa artificial, pues es lo que comúnmente nosotros llamamos la vacunación. Esta inmunidad va a consistir en introducir gérmenes, ya sea modificados o atenuados o muertos, incapaces de desarrollar la enfermedad, pero que son portadores de antígenos específicos que van a desencadenar una cascada inflamatoria o una cascada inmune en el paciente. En pocas palabras, las vacunas son gérmenes modificados genéticamente o muertos que van a desarrollar la enfermedad para desencadenar una respuesta inmune y así proteger cuando realmente venga la enfermedad que puede atacar a nuestro paciente o a nuestro organismo, ¿sí? Generalmente es un método preventivo, ¿sí? Usted vacuna para evitar que ocurra o que se desarrolle la enfermedad, ¿sí? Entonces surge el concepto que es una vacuna. El concepto de qué es una vacuna, pues es una suspensión, principalmente de microorganismos vivos atenuados, muertos o inactivados, ¿sí? Que generalmente al ser administrados estimulan o provocan una reacción inmunológica en el cuerpo en el que se administró, ¿sí? El cuerpo reconoce a esta suspensión de microorganismos como una amenaza, como algo que hay que destruir
y guardar un registro de esta destrucción, ¿sí? Entonces, acá el cuerpo agarra memoria inmunológica, se llama, y entonces cuando viene realmente el virus verdadero, no modificado o muerto, pues el organismo ya sabe cómo defenderse, ¿sí? Entonces, eso es una vacuna. Y las vacunas, dependiendo de su composición, así se clasifican. Están las vacunas vivas, atenuadas, es decir, vacunas que en sus componentes son virus, o bacterias vivos, modificadas genéticamente, pero son bacterias o virus vivos, ¿sí? Esas son las vacunas activas atenuadas. Las vacunas muertas o inactivadas, pues se obtienen de organismos muertos, ¿verdad? Que generalmente van a generar una respuesta inmune, pero de menor intensidad, pero a la vez de menor duración. ¿Por qué? Porque no son tan efectivas como las vacunas vivas, ¿sí? Pueden ser virus, pueden ser bacterias o pueden ser componentes y o toxinas de estos microorganismos. Luego sigue la vacuna de polisacáridos conjugados, es decir, de varios componentes, ¿sí? Que son unidos químicamente a una proteína, ¿sí? Empiezan a agarrar varias sustancias de varios componentes para hacer una sola vacuna, ¿sí? Esa es una vacuna de polisacáridos recombinantes. Y luego tenemos las vacunas recombinantes, ¿sí? Que generalmente va a hacer una modificación, ¿sí? Tanto de gérmenes vivos como de gérmenes químicos, ¿sí? Es una como combinación de componentes y generalmente se produce por ingeniería química. Entonces vean acá, aquí hay un esquema de las diferentes vacunas que conforman los protocolos o los calendarios de vacunación a nivel mundial. Entre las vacunas atenuadas, es decir, con microorganismos vivos, ya sean bacterias o virales, tenemos estas vacunas. La BCG, la tifoidea, sarampión, rubiola, paratiditis, varicela, rotavirus, fiebre amarilla o gripe. Cuando ustedes inyectan a un paciente con estas vacunas, están introduciendo virus o bacterias modificadas, pero vivas, ¿sí? Y por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, a las mamás embarazadas, pues no se recomienda vacunar con vacunas vivas o atenuadas. ¿Por qué? Porque pueden producir la enfermedad, ¿sí? Entonces, hay vacunas que no se pueden introducir en mamás embarazadas. Luego están las inactivadas, que según sus componentes, ustedes ven que así se clasifica. ¿Cómo es el modo de administración? Bueno, generalmente la vía de administración va a ser parenteral u oral, ¿sí? Son las vías de administración más comunes. Y generalmente su elección es específica para cada microorganismo, con el fin, pues, de evitar efectos indeseables locales o sistémicos, ¿sí? Y principalmente para muchas veces asegurar la máxima productividad o eficacia del componente inmunológico que estamos administrando, ¿sí? Generalmente, ¿cómo definimos sitio de aplicación? Pues es el lugar anatómico seleccionado, ¿verdad? Dependiendo de la posibilidad de daño al tejido, nervios, venas o arterias, ¿sí? Generalmente, para el sitio de la inyección parenteral intramuscular, vamos a considerar la edad. Para poblaciones menores de 2 años, siempre utilizamos la parte o la cara anterolateral externa del muslo, ¿sí? Esa es como la parte preferida para inyectar a los pacientes menores de 2 años. En los pacientes mayores de 2 años, vamos a usar el músculo deltoides, ¿sí? Es la región anatómica mejor calificada para la administración de vacunas intramusculares en mayores de 2 años. Entonces, aquí tenemos un esquema de cómo nosotros tenemos que administrar las vacunas. Veamos, cuando hablamos de intramuscular,
Vean ustedes, generalmente la inyección o la aguja es recta, ¿verdad? Vertical, perdón dicho, a 90 grados en relación al músculo. Cuando hablamos de tejido, ¿cómo se llama? Subcutáneo, ¿verdad? Generalmente hablamos de 45 grados y ya en la dermis hablamos de 15 grados, ¿sí? ¿En dónde tenemos que inyectar? Pues miren, esta gráfica es muy bonita porque dividimos en tres la pierna o el muslo del paciente y generalmente va a haber una cara medial, que es toda esta, donde miran ustedes el puntero, y una cara externa, ¿sí? Pues generalmente vamos a ocupar, perdonen, aquí lo estoy viendo al revés. Esta es la cara externa, ¿sí? Y esta, viendo hacia atrás, ¿verdad? Es la cara interna. Generalmente vamos a utilizar el tercio medio de la cara lateral externa del muslo. Vean ustedes acá, tenemos el muslo del paciente. Vamos a dividir en dos el muslo y la cara externa del paciente en el tercio medio. Ahí es el punto idóneo para administrar las vacunas intramusculares en menores de 2 años. En mayores de 2 años vamos a usar el deltoides. El deltoides es 2 centímetros abajo del acromio, aquí donde está el puntero. Aquí es el sitio ideal para la inyección intramuscular. Y vean ustedes acá, a 90 grados realizamos la punción. Cuando hablamos de números, dosis, ¿verdad? De dosis y de refuerzos, pues estas van a modificarse dependiendo de la vacuna y dependiendo de las características de las mismas, ¿sí? Generalmente hay vacunas de vivos, de microorganismos vivos atenuados, como la BCG, por ejemplo, la SPR o la SR, producen inmunidad larga, de larga duración, con una sola dosis, ¿sí? Generalmente vacunas inactivas como la DPT, de tétanos, la inmunoinfluencia B o la hepatitis B van a requerir dosis múltiples para poder adquirir la inmunidad total, ¿sí? Y generalmente los inmunológicos inactivos, la primera dosis pues usualmente no proveen protección y la respuesta inmunitaria se desarrollará, ¿verdad? Se complementará con una segunda o tercera dosis. Por eso, dependiendo de la enfermedad que estemos tratando, así va a ser el número de dosis y el número de refuerzos. Entonces vamos a conocer que hay tres esquemas de vacunación a nivel nacional. Está el esquema de la vacunación de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, es decir, el esquema que nosotros manejamos en todas las clínicas o hospitales de atención privada, ¿verdad? Este es el esquema nacional que manejamos en Guatemala. Y ustedes van a ver que se va a dividir por meses. Están las vacunas del recién nacido, vacunas a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, 18 meses, descansa unos años y a los 4 años vuelve a tener su vacunación, ¿sí? Es importantísimo que nosotros tengamos en mente o que recordemos cada una de las vacunas que conforman el esquema nacional de vacunación. Luego tenemos el esquema nacional de vacunación del Ministerio de Salud Pública y el esquema nacional del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es importante conocerlo porque hay vacunas a nivel del sistema nacional, o sea, en el centro de salud, que no cubre o que no forma parte del esquema nacional y que sí lo tiene dentro del mismo, el IX o lo privado, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, son las vacunas al año. Vean ustedes en el esquema nacional de vacunación, a los 12 meses
el paciente solo tiene que recibir la primera dosis, ¿verdad? De SPR y el refuerzo de neumococo, ¿sí? Pero vean ustedes, el IX en lo nacional, el esquema es a los 12 meses y luego a los 18 meses. Pero vean ustedes, por ejemplo, el IX administra al año las mismas vacunas que a nivel nacional. Pero miren ustedes, aquí hace una división entre los 12 y los 18 meses, en donde se administra hepatitis A y varicela. Es decir, el IX vacuna contra hepatitis A y varicela, cosa que no lo hace el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Entonces los esquemas varían dependiendo de el lugar donde nos encontremos. Y así podríamos ver también el esquema nacional privado. Estas manchitas o estos nombres de manchados de verde son las vacunas que no tiene el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren ustedes acá, a los 12 meses está el neumococo, está la SPR, pero está también varicela y hepatitis A. En verde nos indican, son dos vacunas que no administran a nivel nacional, ¿sí? Igual a los 18 meses no vacunan contra la influenza, no administran la segunda dosis de hepatitis A. A los 4 años le tocaría varicela, pero el Ministerio de Salud no administra vacunas contra la varicela, ¿sí? Entonces es importante que conozcamos los tres esquemas. Entonces vamos a ir viendo brevemente cada una de las vacunas principales que conforman el esquema nacional. Tenemos la BCG. La BCG, para que ustedes la conozcan, es la que nos deja una marquita en el bracito, ¿sí? Y es una vacuna viva, ¿sí? O sea, estamos inyectando un virus u un organismo vivo, ¿verdad? Que generalmente es una cepa de Mycobacterium bovis, ¿sí? Es eficaz para la diseminación de la tuberculosis, principalmente tuberculosis de meningitis, de osteomielitis, ¿verdad? Principalmente en menores de 4 años. No es tan beneficiosa para la tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Pero algunos expertos nos indican que podría dar algún cierto grado de inmunización a nivel de TB pulmonar, ¿sí? Es una vacuna que se inyecta de forma intradérmica, ¿sí? Es decir, justo por debajo de la piel en la zona del hombro, ¿sí? Y su dosis única es 0.ml en el brazo derecho. Aquí pueden ver ustedes la forma en que nosotros administramos la vacuna contra la BCG. Administramos de forma subcutánea, ¿sí? Provocamos una ampollita, pueden verla ustedes acá, ¿sí? Y ahí está administrada, ¿sí? Así es como administramos la BCG, ¿sí? Dos dedos debajo del acromio, de forma subcutánea, generamos una ampollita que es lo que se seca y nos deja una marquita, ¿sí? Vean ustedes aquí la ampollita. Esta es la forma de administrar la BCG. ¿Qué pasa si no nos queda la marquita? No pasa nada, pero no hay una forma de descubrir que realmente la tiene el bebé o no la tiene el bebé, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces cuando hablamos de BCG, es importante que tengamos en mente la reacción o la lesión a la vacuna, ¿sí? Esta generalmente se produce a los 20 o 25 días, en donde el nódulo se endurece, la piel se recubre de roja, ¿verdad? Se vuelve roja y es fina, ¿sí? Entonces, generalmente, la vacuna contra la BCG, más o menos a los 20 días, ustedes van a ver que se va a empezar a poner como que fuera una espinilla. Luego se pone violácea y hacia la sexta semana se forma un orificio pequeño en donde drena líquido seroso. Entonces ustedes le pueden decir, mire señora, no se vaya a preocupar, más o menos en un mes
su ampollita, la vacuna se va a poner como una ampollita, como un barrito, como una espinilla de los adolescentes. E incluso va a salir materia de ahí, pero es normal, ¿sí? Vean ustedes la reacción que puede producir la vacuna, ¿sí? Generalmente después de la semana o 3 semanas se forma una pequeña costra de 4 a 7 milímetros de diámetro que posteriormente cae y ahí es donde nos deja la cicatriz. ¿Alguna duda hasta por el momento? ¿No? ¿Todo bien? Cualquier duda me interrumpe. Bueno, entonces vamos a hablar de la hepatitis B. La vacuna de la hepatitis B se recomienda generalmente 4 dosis. La primera al nacer, la segunda a los 2 meses, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces les decía que se recomiendan 4 dosis. Al nacer, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses, ¿sí? Generalmente es una vacuna obligatoria en aquellos pacientes que desconocemos si tienen control prenatal o en aquellos pacientes con antecedentes de que la mamá pues tiene hepatitis B, ¿sí? Es una vacuna que administramos al nacer y la recomendación es dentro de las primeras 24 horas de vida, ¿sí? Específicamente en estos niños que les comento, que no conozcamos sus antecedentes prenatales o que la mami tiene riesgo de haber tenido o tiene hepatitis B, ¿sí? Generalmente, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Ay, Dios. Al de ella. Espéreme, vamos a ver. Doctor, disculpe, no me deja usar el micrófono, luego lo reviso. Una consulta. Si un niño nunca se administró la BCG, ¿puede administrársela ya de adulto? Pues mire, la verdad es de que no hay ningún problema, se puede administrar, porque generalmente el riesgo de tuberculosis en nuestro país es alto. ¿Sí? Somos un país endémico con tuberculosis. Puede ser que lo proteja, sin embargo, los pacientes con mayor riesgo, pues son los pacientes pediátricos, ¿verdad? Si el paciente pediátrico, si en la infancia no nos dio tuberculosis, pues qué bueno, ¿verdad? En adultos, pues es menos probable, ¿verdad? Pero no está de más administrarnos la vacuna de la BCG, ¿sí? Muy bien. Regresando entonces en nuestra clase. Pues les decía entonces que es una vacuna que administramos en el nacimiento y luego pues tenemos 3 dosis más a los 2, 4 y 6 meses, ¿sí? Generalmente es una vacuna que se administra vía intramuscular, ¿verdad? En la región, como ya, anterolateral externa del músculo o en el deltoides, función de la edad de nuestro paciente, ¿sí? Luego tenemos la vacuna contra la difteria, tétanos y la tosferina, ¿sí? Generalmente esta vacuna, que le denominamos DTPA, consiste en 5 dosis, 3 de base, que es a los 2, 4 y 6 meses, y tenemos 2 refuerzos, que ocurre entre los 15 a 18 meses y entre los 4 a los 6 años, ¿sí? Generalmente la cuarta dosis, es decir, la primera refuerzo, puede administrarse a los 12 meses, siempre que haya pasado por lo menos 5 meses de la tercera dosis. Y generalmente es una vacuna intramuscular profunda, directamente en el músculo, ¿sí? Esta puede ser a nivel del músculo, en la cara anterolateral externa del músculo o en la región deltoidea, ¿sí? ¿Cuál es la dosis? 1.5, ¿verdad? De la dosis de la vacuna. Luego tenemos la de Haemophilus influenzae tipo B. Esta generalmente está incluida dentro de las vacunas que conforman la pentavalente, ¿sí? Y generalmente se administra a los 2, a los 4 y a los 6 meses, ¿sí?
Algunos protocolos recomiendan una dosis de refuerzo o una cuarta dosis a los 15 meses, es decir, al año em, y 3 meses, ¿verdad? Generalmente también hay presentaciones monocomponentes, es decir, no combinadas en casos especiales, ¿verdad? Que haya alguna infección. Generalmente es de vía intramuscular en el muslo o en el brazo, según la edad del paciente. Luego tenemos la poliomielitis. Aquí en la poliomielitis es importante mencionar que vamos a encontrar dos tipos de vacuna contra la polio. Tenemos aquella en que contiene virus muertos y que se inyecta de forma muscular o debajo de la piel. Y la otra es aquella que está conformada por virus vivos o atenuados y generalmente se toma por vía oral, ¿sí? Generalmente la vacuna contra la polio está combinada con otras vacunas y por eso conforman el paquete, diríamos, de los 2, 4 y 6 meses, ¿sí? Generalmente administramos 4 dosis a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y luego tenemos refuerzos a los 18 y 4 años. En total serían entonces 5 vacunas contra la poliomielitis, ¿sí? Aquí es bien importante hacer mención que la polio que utilizamos a nivel de los centros de salud, pues es tomada. Y la polio que utilizamos a nivel de lo privado, pues es inyectada. La razón es porque si vemos o observamos en la pantalla, la poliomielitis tomada o por vía oral, pues está conformada por virus vivos. Y la vacuna intramuscular está por virus muertos, ¿sí? La diferencia es que la oral tiene un porcentaje mínimo de 0.1% de producir la enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos poliomielitis por vacuna, ¿sí? Entonces el bebé no tenía polio, pero por vacunarse reprodujo o la vacuna le produjo la enfermedad. Entonces ese es el riesgo de poner la vacuna oral de la poliomielitis. Sin embargo, aquí en Guatemala diríamos, peor es nada, ¿verdad? Mejor que se vacunen con la polio tomadita a que le dé poliomielitis, ¿sí? En cambio, podemos inyectarla, está incluida en la pentavalente para formar la hexavalente y pues tiene menos riesgos de causar poliomielitis por vacuna, ¿sí? Generalmente se combina con otras vacunas, como ya vimos, conformando la pentavalente o en este caso la hexavalente. Y generalmente se administra por 4 dosis a los 2, 4, 6 meses y 2 refuerzos a los 18 y 4 meses. Luego tenemos la vacuna contra el neumococo. Vamos a ver que en Guatemala existen dos tipos de vacuna contra el neumococo. Tenemos aquella vacuna que es una vacuna conjugada que protege contra 13 cepas de neumococos. Y tenemos la vacuna antineumocócica de polisacáridos que protege contra 23 neumococos. Actualmente la que utilizamos a nivel nacional es la de 13 tipos de neumococos, ¿sí? Generalmente se inyecta en el músculo y el número depende de la edad de la persona, ¿sí? Suele administrarse a los 2 y 4 meses. Al año se recomienda un refuerzo según el esquema nacional, ¿sí? Y se recomienda una tercera dosis a los 6 meses en los pacientes pediátricos a nivel nacional, a nivel privado, ¿sí? Entonces, generalmente estamos hablando de que generalmente son 3 dosis, independientemente ya sea en lo privado o en lo nacional. Lo único que va a variar es, ¿cómo se llama? La edad en que se administran estas. Tenemos la vacuna contra el rotavirus, que generalmente son vacunas de virus vivos. Y vamos a ver que en Guatemala existen dos marcas, la Rotatec y la Rotarix, ¿sí? Son las que están autorizadas para uso de lactante contra el rotavirus. La diferencia en ambas, pues, es el número de dosis. Sin embargo, la similitud o lo más característico es que ambas son administradas por vía oral, ¿sí?
rotavirus no se inyecta, es vía oral, ¿sí? Y generalmente tenemos dos vacunas. La Rotatec, que son administradas por 3 dosis, una a los 2 meses, 4 meses y 6 meses. Y está la Rotarix, ¿verdad? Que se administra en 2 dosis, una a los 2 meses y otra a los 4 meses. ¿Cuál es mejor? Pues ambas nos funcionan adecuadamente. Luego tenemos la triple, que es la sarampión, la papera y la rubiola. Es una vacuna que se administra de forma subcutánea o también puede ser administrada de forma muscular. Y generalmente se recomienda la parte externo-lateral del músculo en los niños menores de 2 años, 3 años, y la región deltoidea en niños mayores, adolescentes y o adultos, ¿sí? Se recomienda que la primera dosis sea a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses. Lo que sí es importante es que entre ambas dosis haya un intervalo como mínimo de un mes, ¿sí? Para poder eh, administrar esta vacuna, ¿sí? La varicela, que es una de las más importantes a nivel nacional, pues generalmente es administrada en 2 dosis. La primera a los 12 y 15 años, dependiendo del esquema que utilicemos, y la segunda o el refuerzo a los 4 o 6 meses. 6 años, perdón, ¿sí? Generalmente en aquellos pacientes que solo han recibido una dosis de varicela, ya sean niños, adultos o adolescentes, es importante o recomendar una adición adicional o un refuerzo, ¿sí? Generalmente el mínimo o el intervalo mínimo entre la dosis primera y la segunda es de 3 meses para menores de 12 años y de 4 semanas para aquellos mayores de 13 años, ¿sí? Y no se debe de aplicar la vacuna a mujeres embarazadas, menores de 12 meses y personas con inmunosupresión. ¿Por qué? Porque ya vimos que es un virus vivo, ¿sí? Y puede causar la enfermedad, ¿sí? Luego tenemos la hepatitis A, que es una vacuna contra la hepatitis A que se administra de forma intramuscular. Generalmente recomendamos 2 dosis, la primera entre los 12 y 23 meses de edad y la segunda entre los 6 y 18 meses después de la primera, ¿sí? Generalmente el niño que recibe la primera dosis está completamente protegido durante un periodo de 6 meses o un año y después de la segunda, por lo menos hasta 20 años, ¿sí? Luego de tener 20 años de habernos vacunado, es importante retomar una dosis de vacunación, ¿sí? Y por último, pues tenemos la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿sí? Esta es la última vacuna que se introdujo a nivel nacional, pero lo cubre todos los sistemas, a nivel nacional, el ICS y en lo privado, ¿sí? Es una vacuna intramuscular, generalmente de una serie de 2 o de 3 dosis, dependiendo de la edad a la que se administró la primera dosis en el paciente. Generalmente, la vacuna contra el VPH se inicia entre los 9 y los 14 años, ¿sí? Generalmente, si la dosis de la vacuna se administró a los 15 años de edad o más, se sugiere una tercera dosis, si no, 2 dosis. La vacuna pues se recomienda para todos los niños entre 11 y 12 años, pero puede iniciarse incluso hasta los 9. Y las personas hasta los 26 años de edad no vacunadas previamente o no suficientemente vacunadas. Es decir, que hayan recibido una o solo 2 dosis. Entonces aquí tienen el esquema para que ustedes lo guarden, el esquema nacional de vacunación. Si ustedes están en el centro de salud, cuando estén en su EPS, es bien importante que tengan en mente qué vacuna le toca a cada paciente según su edad. Apréndanselo porque les va a servir no solo para su EPS, sino para su examen, ¿verdad? ¿Qué vacunas administramos al nacer? ¿Qué vacunas administramos a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18 meses y los 4 años? ¿Sí? Si, por ejemplo, les dijeran, ¿dónde vamos a vacunar contra la varicela, contra la hepatitis B? Va a ser al año y aquí administramos, aquí le ponemos año y ponemos la vacuna que administramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá
Si el paciente tiene 2 meses, por ejemplo, ustedes van a administrar polio, pentavalente, rotavirus y neumococo. Aquí colocan la fecha en que se fue administrada. Probablemente tiene 12 meses, sarampión, paperas y rubiola y el refuerzo de neumococo, la fecha en que fueron administradas. Pero como aquí también podemos aplicar varicela y hepatitis, aquí ponemos hepatitis A, varicela y ponemos la fecha en que fue administrada, ¿sí? Generalmente este es el carnet de esquema de vacunación a nivel nacional. Y bueno, ese sería el tema de inmunizaciones. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Todo claro? No, doctor, en mi caso todo claro, bastante ¿Sí? genial, la verdad, la forma en que esquematizó todo. Ok. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna duda o pregunta, entonces nos miraríamos el día de mañana a las 11 de la mañana para su examen de inmunizaciones. Luego tendríamos nuestra clase de síndrome diarreico y al finalizar nuestra clase de síndrome diarreico ya tendríamos el examen, ¿sí? Mañana tendremos 2 exámenes, ¿sí? Bueno, que pasen feliz tarde, doctores. Nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz tarde. Una última duda, doctor. ¿Sí? ¿Perdón? Ajá. Disculpe, ¿Sí? no le entendí bien. ¿Cómo así? A las 11 tenemos el examen antes de entrar a Ajá. la clase. De este tema. Ajá, de este tema. Y Ajá. después de esta misma clase, pues tenemos el examen después, ¿verdad? Correcto. O sea, por ejemplo, llegamos, vamos a hacer el examen de inmunizaciones. Vale. Lo calificamos, terminamos y empezamos nuestra clase de síndrome diarreico. Terminamos la clase de síndrome diarreico